Así que vamos ahora a entrar en nuestro estudio, el arte fino de la meditación cristiana. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio que hemos tenido de trazar este temario. Yo sé que en muchos círculos no va a ser muy popular, va a haber oposición. Pero te ruego, Señor, que tú abras los ojos aún de las personas que se van a oponer, para que ellos puedan ver los peligros en los que están metidos. Padre, te ruego que al estudiar tu palabra en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos enseñe la verdadera meditación que presenta tu palabra. Gracias por la promesa de tu compañía. Esto te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. En materia de Dios hay dos extremos que son peligrosos. El primer extremo peligroso es lo que se conoce como deísmo. El deísmo básicamente enseña que Dios es completa y totalmente trascendente. Está radicalmente desconectado de su creación. Es la filosofía que afirma que Dios creó el mundo, lo dejó funcionando a base de leyes fijas y luego se despidió de él dejando que funcione por sí mismo. Eso es deísmo. Guillermo Miller, antes de estudiar la Biblia, era deísta. Él pensaba que Dios estaba más allá de la creación y Dios no se preocupaba por lo que pasaba aquí. El otro extremo peligroso cuando estudiamos en cuanto a Dios es el panteísmo, de lo cual hemos estado hablando. La idea de que Dios está inmanente en la creación. Es decir, Dios y la creación son intercambiables, son lo mismo. La naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza. Ese es el panteísmo, un Dios completamente imbuido en la creación. Así que tenemos nosotros que evitar estos dos extremos. El extremo que hace que Dios sea completamente trascendente y no entra en contacto con nosotros, y la idea de que todo lo que existe es Dios. La Biblia nos presenta el equilibrio perfecto. En un texto que leí ayer, Isaías 57 y el versículo 15, nos dice lo siguiente. Esto presenta la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios, o el contacto que tiene Dios con nosotros. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y luego Dios dice, yo habito en la altura y la santidad. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Él habita en la altura y en la santidad. Pero no se queda allí, porque dice, y con, o sea, Dios y el que está con él son diferentes, ¿verdad? Distintos. Dios está aquí y está conmigo aquí. Yo no soy Dios. No se identifica de esa manera con nosotros. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios está en el cielo, sentado en su trono, es una persona, pero entra en contacto con su creación. Por eso la Biblia dice que cuenta los cabellos de nuestra cabeza y cada día tiene que ajustar la cuenta con la cabeza mía. Se preocupa cuando cae un gorrión, alimenta las aves, mantiene la hierba del campo viva. Dios entra en contacto con su creación, pero Dios no es su creación. Ahora, para aquellos que han adoptado la filosofía de la nueva era, Dios no es una persona que está sentado en un lugar en su trono en el cielo, rodeado de los ángeles, sino que para el panteísmo Dios es una esencia
una esencia impersonal que permea todo el universo. Es decir, el universo es Dios y Dios es el universo. Según esta idea de la nueva era del panteísmo, la individualidad personal, lo que me hace a mí individuo, y el hecho de que yo estoy consciente, impide que yo esté en armonía y en unidad con la esencia divina del universo. Es decir, el hecho de que yo soy un individuo estorba mi unidad con la esencia universal de Dios. Y por eso la idea que tiene el panteísmo es la necesidad de eliminar la individualidad, lo que hace que un individuo sea una persona. Es decir, escapar del tiempo y el espacio donde nosotros nos encontramos y trascender y escapar al tiempo y al espacio. Claro, para lograr esto es necesario vaciar la mente de todas las memorias de eventos pasados y pensamientos del presente y del futuro. Y esto permitirá, según el panteísmo, la habilidad de entrar a un estado mental que es neutro. Y la persona en ese momento, como decía el pastor Gómez, la persona entra en el reposo o el silencio absoluto. No tiene memorias de lo que ha pasado, está más allá del tiempo y el espacio, está en unidad con el Dios universal, según dice el panteísmo. Ahora, el mecanismo por medio del cual los místicos orientales lograban alcanzar esta esfera, según ellos, de eliminar la individualidad, trascender el tiempo y el espacio para entrar al silencio o para entrar al nulo o para entrar a la nada, era a través de la meditación trascendental. La meditación trascendental, en otras palabras, era el método que usan los místicos hindúes y budistas para trascender el tiempo y el espacio y entrar en un estado mental a donde toda memoria del pasado y toda aspiración del futuro quedan anulados. Para los creyentes en la nueva era, los hindúes específicamente y los budistas, esta experiencia se llama nirvana, a donde se extingue la personalidad y el consciente de la persona, y la persona entra en un estado donde está en perfecta armonía con todo el universo. Ya no es un individuo, sino que es parte de la sustancia universal de Dios. En la filosofía de la nueva era, es el objetivo final de la meditación que la mente llegue a ser pasiva, que cese el pensamiento y que el cerebro se vacíe de todo lo que está relacionado con el tiempo y el espacio. Ahora, ¿saben quiénes introdujeron la meditación aquí al mundo occidental? En la época de los hippies. ¿Recuerdan la época de los hippies? ¿Usaban drogas? ¿Para qué usaban LSD? Usaban LSD con el fin de entrar en un estado consciente alterado, donde no estuvieran conscientes de nada de lo que les rodeaba. Tomaban drogas por ese motivo, para entrar en un trance, en otras palabras. En ese tiempo fue que empezó a tener influencia aquí en el occidente un individuo que se llamaba Maharishi Mahesh Yogi. Era el gurú de los Beatles. Ustedes saben que ellos estaban metidos en el hinduismo y en el budismo. También podríamos mencionar el nombre de Timothy Leary, quien abogaba por el uso de LSD porque producía más o menos lo mismo que otros métodos de meditación que usan los gurús budistas e hindúes. Ahora, por varias décadas, estas teorías de la nueva era no apelaron
para nada a las iglesias cristianas. Es más, yo recuerdo, porque yo viví en la época de los 60, yo era un teenager en la época de los 60, así que yo puedo recordar muy bien, que se escribieron muchos libros en contra de estas ideas de la nueva era, libros cristianos, de parte de muchos líderes denominacionales diciendo no se metan en estas cosas porque son peligrosas. Pero con el transcurso del tiempo y en años más recientes, se ha adoptado en varias iglesias cristianas, entre los protestantes y los católicos, una modificación de estas prácticas hindúes y budistas. Primero, esto entró al mundo católico y luego penetró a las iglesias protestantes y más recientemente ha entrado en algunos círculos de la iglesia adventista del séptimo día. Quiero leerles algunas citas. El pastor Gómez leyó algunas de algunos de los líderes de este movimiento, pero quiero ahora leer algunas citas de individuos que profesan ser cristianos, católicos y protestantes, y lo que ellos dicen que es el objetivo final de la oración contemplativa y la formación espiritual. Voy a leer primero de Willie Jess Jagger, un monje católico del orden de los benedictinos. Él dijo, está hablando de repetir la palabra que mencionó el pastor Gómez, de repetir una palabra vez tras vez tras vez para auto-hipnotizarse o para entrar en un trance. Él recomienda lo siguiente: no piense en el significado de la palabra. Todos los escritores místicos insisten que debe cesar el pensar y el reflexionar. Sencillamente susurre la palabra silenciosamente, echando a un lado todos los sentimientos y pensamientos. Otro individuo que apoya esta idea de entrar a una esfera donde no hay tiempo ni espacio, entrar al silencio, tal llamado, es William Johnston, sacerdote jesuita y zen budista al mismo tiempo. Esto es lo que escribió: cuando uno penetra los niveles más profundos de la oración contemplativa, tarde o temprano uno siente el nulo, el vacío, la nada, el profundo silencio místico. Cesa el pensar. Otro individuo que aboga por estas prácticas se llama Brennan Manning, místico católico romano. Escribió lo siguiente: deje de pensar, repita la palabra lentamente y con frecuencia y entre al gran silencio de Dios y oirá la voz del amor. Ya eso debe preocuparnos. Richard Foster, un cuáquero, solo hemos tenido un presidente en Estados Unidos cuáquero, Richard Nixon. Y ustedes saben cómo terminó Richard Nixon, no entremos en eso. Escribió lo siguiente Richard Foster, Celebration of Discipline: en su imaginación, permita que su cuerpo espiritual, ahora escuchen esto, si no tiene una relación con el espiritismo, permita que su cuerpo espiritual, resplandeciente de luz, se levante y salga de su cuerpo físico. Asegúrele que volverá. Penetre más y más profundamente al espacio exterior, es decir, la esencia universal, hasta que no haya nada sino la presencia cálida del eterno Creador. Repose en su presencia. Y ahora piense esto: escuche atentamente a cualquier instrucción que le imparta. Cuando usted vacía su mente,
y la mente está inactiva y alguien le habla, ¿cómo sabe usted que es Dios o es Satanás? Sin comparar con lo que dice la Biblia. ¿Saben? Es muy interesante que nosotros tenemos un papa jesuita, Francisco I. ¿Sabe dónde se originaron los jesuitas? En 1534, San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola escribió lo que se conoce como los ejercicios espirituales, que básicamente es de esta idea de entrar en un trance, en un estado consciente alterado. Y no es coincidencia, el pastor Gómez mencionó a Thomas Merton. No es coincidencia que el Papa Francisco, en septiembre del 2015, cuando dio su discurso al Congreso Conjunto de los Estados Unidos, mencionó a 4 héroes de la historia de Estados Unidos. Mencionó a Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton, que era un místico católico practicante del Zen budismo, uno de los 4 héroes que presentó Francisco I en toda la historia de los Estados Unidos. Ahora quiero compartir con ustedes qué significa la palabra místico. La palabra místico, porque la hemos usado mucho aquí, viene de la palabra griega muo, que significa ocultar. Los místicos profesan tener la habilidad de adquirir información directamente de Dios que es inaccesible y está oculto al intelecto. Le voy a dar varias definiciones de lo que es el misticismo. Esta la saqué del diccionario. Estado de perfección religiosa que consiste en la unión inefable del alma con Dios. Doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación directa entre el hombre y la divinidad a través de la intuición o el éxtasis. Aquí está otra definición. El misticismo es el momento que la persona combina lo mejor del mundo terrenal con el mundo etéreo. Aquello que no logramos comprender de manera racional y nadie puede explicar por medio de la ciencia. Es decir, el misticismo, usted no piensa, usted no razona. El misticismo, supuestamente, usted entra en este estado de consciente alterado y entonces usted va a escuchar la voz de Dios directamente. Aquí hay otra definición. La creencia que el conocimiento de Dios, de la verdad espiritual o de la realidad última, escuchen con cuidado esto, la creencia que el conocimiento directo de Dios, la verdad espiritual o la realidad última se puede adquirir por medio de una experiencia subjetiva. Es decir, es depender sobre sus intuiciones, sobre sus impresiones, sobre sus sentimientos. Subjetivo significa por dentro, objetivo significa por fuera. Esto es radicalmente distinto que lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros adquirimos la verdad última de un libro que se llama la Biblia. De allí nosotros obtenemos la verdad última, no de una impresión que yo pueda tener en mi corazón o de la voz de Dios supuestamente hablándome directamente. La sierva del Señor en el libro del Evangelismo, página 440, hizo la siguiente declaración. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas.
Hermanos y hermanas, déjenme mencionar esto. No, ¿tenemos nosotros en claro en la iglesia adventista que los muertos nada saben? ¿Sabemos eso? ¿El diablo sabe que nosotros sabemos? ¿Ustedes creen que el engaño primordial de Satanás va a ser que se nos aparezca un familiar muerto? Tal vez algunos, la hermana White dice que algunos. Pero el diablo dice, esos adventistas, ellos están bien fijos de que los muertos no saben nada. Yo no puedo disfrazarme como un familiar. El diablo tiene que ser más capcioso y engañoso. Usar estos métodos que no se pueden detectar. No puede ser demasiado obvio. Así que ella dice, hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas. Pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo. ¿Cómo es la cosa? Hay formas más placenteras de espiritismo que visitar un medium. ¿Cuáles son? Escuchen bien. Tales como el movimiento de Emanuel, no voy a entrar a describir eso. Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristiana. Mary Baker Eddy, que decía que nuestro cuerpo no es realidad material, es una ilusión. Y luego dice, y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. ¿Estaba la hermana White consciente de las religiones orientales? Como el hinduismo y el budismo. ¿Lo conectó con el espiritismo? Sí, pero no es el espiritismo del tipo de ir a visitar un medium. No, eso es demasiado obvio. Un método distinto donde la persona llegue a creer que Dios se comunica directamente con él aparte de la palabra de Dios. En algunas personas, en algunos lugares específicamente, hermanos y hermanas, algunas iglesias adventistas, cuando viene el culto apagan todas las luces. Y el propósito es apagar las luces para que uno pueda entrar en un ambiente para poder sentir la presencia de Dios. Pero mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de luz. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunos dicen, bueno, pero hay que vaciar la mente porque hay que sacar toda la oscuridad primero para meter la luz. Yo pregunto, para ustedes eliminar las tinieblas de un cuarto, tienen que sacar todas las tinieblas y luego prenden la luz. Con solo prender la luz se espantan las tinieblas. Y la palabra de Dios es la luz. Por eso este lugar está iluminado, no está oscuro. Porque estamos para leer la Biblia, no para sentir, sino para estudiar la palabra objetiva de Dios. La sierva del Señor, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 236, dijo algo muy interesante. Hablando del libro de Kellogg, dijo, no necesitamos el misticismo que hay en este libro. ¿Qué es el misticismo? La idea de que la persona puede ignorar la Biblia y depende de que Dios les habla directamente en este estado mental del cual hemos estado hablando. No necesitamos el misticismo que hay en este libro. Los que fomentan estos sofismas, escuchen esto con cuidado, los que fomentan estos sofismas pronto se encontrarán en una posición a donde el enemigo puede hablar con ellos y apartarlos de Dios. Y usted entra en este estado de contemplative prayer. Este misticismo, que es la idea de que Dios, usted entra en este estado y Dios se comunica directamente con usted y que la Biblia no importa. Dice ella que esto finalmente puede llevar al momento de que el enemigo hable con ellos para apartarlos de Dios.
Sigue la hermana White. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ahora escuchen esto. Ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. ¿Qué es lo que olvidó? ¿Cuáles son las verdades distintivas de la iglesia adventista? ¿El santuario? ¿La ley? ¿El sábado? ¿El juicio? ¿La reforma por salud? ¿El estado de los muertos? Doctrinas que nos distinguen de las demás iglesias. Verdades distintivas. La hermana White dice que el doctor Kellogg, con su misticismo, la idea de que Dios podía hablar directamente con él, llegaba el momento en que el diablo hablaba y él pensaba que era Dios. Y dice que ha olvidado las verdades distintivas para este tiempo. ¿Saben que en nuestro ministerio, en Secrets Unsealed, recibimos, y Aileen les puede confirmar esto, recibimos cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, donde la gente de muchas partes del mundo dicen, ¿qué está pasando con la iglesia? Llevamos años que no escuchamos un tema sobre el santuario. Llevamos años que no escuchamos el nombre de Elena G. de White mencionado en el púlpito. Llevamos años que no escuchamos un sermón sobre la segunda venida de Cristo. Llevamos años donde no escuchamos un tema sobre las normas cristianas, la necesidad de vestir como debemos vestir, de comer como debemos comer, de tener cuidado de los lugares donde nosotros vamos. Son muchos, en muchos sitios del mundo, mis hermanos y hermanas. Es un problema mundial este problema. Sigue diciendo la sierva del Señor, no sabe el doctor Kellogg hacia dónde tienden sus pasos. El sendero de la verdad se halla muy cerca del sendero del error y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. Qué tremenda cita esta. Los autores cristianos contemporáneos de hoy en día usan terminología distinta para describir estos métodos místicos. Le dicen oración contemplativa, la oración centradora, centering prayer, la oración que escucha, listening prayer, pero todo se refiere a la misma práctica. El objetivo final de todos estos métodos que se han infiltrado a la iglesia, inclusive los libros no adventistas que apoyan esta práctica, están siendo recomendados en nuestras escuelas, como ustedes pudieron ver. El objetivo es suspender todo pensamiento y entrar en contacto directo con Dios para que Él hable. Saben que mi contacto con Dios es a través de la Biblia. Así me habla Dios a mí. Pero yo no puedo confiar en una vocecita que yo oigo por ahí, porque puede no ser la voz de Dios. Ahora, a fin de entrar a este silencio, hay que deshacerse de todas las distracciones externas, porque uno se distrae. Así que muchos cristianos están abogando porque se use un mantra. Ellos no le dicen mantra. ¿Han oído hablar del mantra? Es una palabrita que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, que produce como un autohipnotismo y lleva a la persona a entrar a este estado de trance, este estado donde está más allá del tiempo y del espacio. ¿Saben lo que significa la palabra mantra? Es una palabra que viene del sánscrito. La palabra man significa pensar y tra, librado de. Es decir, la palabra mantra significa librado de pensar. Yo pregunto, ¿eso es lo que nos anima a Dios a hacer a nosotros? Dejar de pensar.
a llegar a ser cabeza hueca. Airhead. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Y fíjense, hermanos y hermanas, hay una serie de autores católicos y protestantes que están apoyando este tipo de práctica y ha entrado en algunos círculos de la iglesia adventista. Tal vez el más conocido es San Ignacio de Loyola, hace mucho tiempo. Él mismo dijo que había adquirido esto de los místicos antiguos. Está Thomas Keating, un ecumenista católico romano. Fuerte énfasis da este hombre en el ecumenismo, en la unidad de todos los cristianos. Mencioné a Willigis Jaeger, monje católico del orden de los benedictinos y zen budista. Henry Nouwen, que mencionó el pastor Gómez, sacerdote católico romano, que enseñó por muchos años en la Universidad de Notre Dame, en Harvard y en Yale. Así que ustedes pueden imaginarse cuántos alumnos no pasaron por sus clases. William Johnston, sacerdote jesuita y maestro zen budista. Thomas Merton, que ya hemos mencionado, que es uno de los héroes en la mente de el Papa Francisco I. Richard Foster, cuáquero, quien escribió el libro leído por millones, La celebración de la disciplina. Leonard Sweet, altamente leído por ministros adventistas. Y Richard Foster. Entre los protestantes que han asimilado hasta cierto grado estas teorías está Max Lucado, uno de los autores más leídos en el mundo cristiano. Philip Yancey, la cantante Amy Grant. Y Rick Warren ha recomendado libros escritos por estos místicos. Se está proliferando en el mundo protestante. ¿Y saben lo que hacen? Tuercen las escrituras. Les doy un ejemplo de cómo es interesante notar cómo todos estos individuos justifican lo que ellos hacen usando la Biblia. Como sucedió con Kellogg. Kellogg citaba la Biblia según la hermana White. Oh, ya, citaba la Biblia, decía la hermana, y a la hermana White decía, la Biblia de la hermana White está en armonía con este concepto. Pues los que abogan por estas prácticas de oración contemplativa, ellos usan la Biblia y la reinterpretan y cambian su significado. Les voy a dar solo un ejemplo y hay muchos que les podría dar. Mateo 6 y el versículo 6. Jesús recomendó allí que cuando oremos no debemos orar en las plazas, sino que debemos entrar en nuestro ¿qué? En nuestro aposento. ¿Saben cómo interpretan muchos de los que apoyan estas prácticas, este versículo? Ellos dicen que el aposento es el alma o el interior del hombre. ¿Ese texto está hablando de eso? No. Está contrastando orar públicamente en una plaza u orando en un lugar privado. No es un contraste entre una oración externa y entrar en un estado consciente alterado, pero así lo usan ellos. Ahora, mis hermanos y hermanas, Satanás procuró introducir un panteísmo crudo a la iglesia adventista a principios del siglo XX. El diablo no va a tratar de introducir el mismo panteísmo ahora, porque tenemos la experiencia del pasado. Tiene que refinarlo, tiene que pulirlo, tiene que ser más sofisticado. Su engaño tiene que ser más engañoso. Y yo creo que lo estamos viendo en este movimiento. Quiero leer 3 citas de la hermana White. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es la verdadera meditación. Porque hay un lugar para la meditación. Una cita que leyó el pastor Gómez, que yo leí también ayer, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307, dice la hermana White, he visto los resultados de esas ideas fantasiosas
Son ideas espiritistas y panteístas. Con respecto a Dios, que son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. ¿Saben lo que es el amor libre? Amor sin ley. Lo que te diga tu corazón, hazlo. Ese es amor libre. Es la teología de los hippies. No le haga caso lo que dice la policía. No, ¿qué va? Lo que dice la Biblia, lo que dicen los maestros, los padres, nada de eso. Exprésate. Ese amor libre. Amor sin ley. Libertinaje. Así que ella dice que esto lleva a la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Y luego dijo, al principio la tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaba tan oculta que era difícil explicar con claridad su verdadero carácter. Imagínense, ni siquiera la hermana White, que era profetisa, podía explicar esto. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Y saben, el pastor Gómez leyó una cita en el tema de ayer en la mañana, a donde la hermana White dijo que ella tuvo que enfrentarse a esto temprano en su ministerio. En la idea de la carne santificada. Y luego en el año 1900, el capital de Indiana, mis hermanos y hermanas, no era solamente un asunto de la música. Había una herejía conectada con la música que era la misma doctrina de la carne santificada. Es la idea de que cuando una persona se convierte, le es quitada su naturaleza pecaminosa y tiene carne santa. Eso no va a pasar hasta que Cristo venga. Tendremos nuestra naturaleza pecaminosa hasta que Jesús venga, pero por la gracia de Dios se vencerá y subyugará esa naturaleza pecaminosa antes que Jesús venga. Y saben, los que estaban enseñando la carne santificada, ellos decían, oh, yo soy santo, ya tengo carne santa, y estaban viviendo en adulterio. Entonces, ¿qué decían? Eso no es pecado, porque yo tengo carne santa. ¿Están entendiendo por qué la hermana White dice esto? La sierva del Señor mencionó en Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro, ese es el movimiento de Kellogg. La omega será de una naturaleza alarmante. Yo creo que estamos viendo esa naturaleza alarmante hoy y se va a intensificar. En el mismo libro, página 233, la sierva de Dios dice, en el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Ahora, en nuestro ministerio, Secrets Unsealed, nosotros hemos tenido una pasión de compartir este punto específico con el mundo. Nuestro ministerio tiene el propósito primordial de levantar en alto la fe adventista como fue establecida por los pioneros de la iglesia. Levantar en alto toda doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. Fortalecer a la iglesia en el mensaje adventista. Ese es el mayor enfoque de nuestro ministerio. Claro, muchas gentes llegan a ser adventistas a través de nuestros materiales también. Recibimos cartas y llamadas de gente. Donde quiera que yo voy, viene, mire, yo vi la serie de Génesis y me presenté en la iglesia y me bauticé. Es decir, alcanza a los no adventistas, pero nuestro objetivo principal es que nuestra hermandad conozca el mensaje y se pueda mantener firme en el mensaje. Y si la gente se ha ido de la iglesia, que entienda el mensaje y regrese y que estén fuertemente en la iglesia. El mensaje que yo predico es el mismo mensaje que llevo predicando por 40 años. No ha variado.
Y algunos dicen, mire, el pastor Bor se ha ido al extremo. Pero el problema es que ellos se han movido tanto del centro que me ven lejos. Yo no me he movido. Mire, hace 20 años, si yo enseñara estas cosas, todo el mundo diría aleluya. Precisamente esta mañana un joven me dijo, mire, tuve una conversación con mi hermana en Illinois. Y allá en el campestre dijeron que no escuchen al pastor Bor ni inviten al pastor Bor porque está enseñando contrario a la iglesia. Contrario a la iglesia, hermanos y hermanas. ¿Usted ha escuchado algo aquí contrario a la iglesia? Mire, si nosotros estuviéramos en contra de la iglesia, no nos preocuparíamos por esto. Es porque nos preocupa lo que está pasando en nuestra querida iglesia que queremos presentar estas cosas. Secrets and Seal ha pero tiene accesibles 7 libros. Lamentablemente uno solo está en español, que trata esta temática que estamos estudiando aquí. El libro de Thomas Mostert, que mencioné ayer, Hidden Heresy, herejía oculta, la tenemos disponible. El libro Culto en el trono de Satanás es el que está en español, el que escribí yo, un libro supremamente importante. El libro de Rick Howard, The Omega Rebellion. Él estuvo metido en estas cosas, así que habla por experiencia. El libro de Howard Peth, The Dangers of Contemplative Prayer, los peligros de la oración contemplativa. Otro libro de Rick Howard, Meet It, enfréntate a él. Dave Fiedler, quien presentó ese tema largo, tiene un libro muy importante que se titula Tremble, tiembla, porque la hermana White tembló por nuestro pueblo. Y un trato un poco más filosófico, el libro de Carsten Johnson, quien fue mi profesor en la Universidad de Andrews hace muchos años, escribió un libro que se llama The Mystic Omega of End Time Crisis. Ya hace 40 años, cuando yo lo tuve de profesor, ya estaba prediciendo exactamente lo que estamos viendo hoy en la iglesia. Casi podría decir que es un libro profético, porque lo que él dijo iba a pasar, está pasando. La omega mística de la crisis final se llama. Ahora, mis hermanos y hermanas, el ataque de Satanás es en contra de nosotros depender de la palabra objetiva de Dios. Él quiere que nosotros dependamos de todo menos de la palabra de Dios. La sierva del Señor dice en el Conflicto de los Siglos, página 545, Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una mera ficción. O cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que debe hacerse poco caso ahora, o echarlo a un lado por anticuado. Ahora escuchen bien, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Echar a un lado la Biblia. Ese libro está anticuado, eso fue escrito hace 2000 años. ¿Qué puede decirnos a nosotros ese libro hoy? Pero Satanás tiene un reemplazo. En lugar de la Biblia, que uno echa al lado, fíjense lo que dice. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritualistas. Ahora, ¿por qué Satanás quiere tener que nosotros dependamos sobre estas manifestaciones espiritualistas? Viene la explicación. Estas están enteramente bajo su control. ¿El misticismo está bajo control de quién? De Satanás. Él controla. La persona que deja de pensar, vacía la mente, está a la misericordia de Satanás. Estas están enteramente bajo su control. Y mediante ellas, escuchen bien, puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone en la sombra, precisamente donde le conviene que esté, el libro que le juzgará a él y a sus seguidores,
y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. ¡Wow! ¡Qué cita tan espectacular esa! Así que Satanás dice, no, la Biblia no, esa échala a un lado. ¿Depende de qué? Del misticismo. Porque él puede controlar en absoluto el misticismo, pero no puede controlar la palabra de Dios. Porque la palabra está escrita. Y Dios la puso así como Él quiere que esté. La estrategia, hermanos y hermanas, de Satanás es que nosotros tomemos decisiones sobre el bien y el mal a base de una norma subjetiva y personal. Por eso ha inventado una serie de filosofías y prácticas: el existencialismo, el espiritismo, el panteísmo, la oración contemplativa, la iglesia emergente, el posmodernismo, la clarificación de valores, la neortodoxia, la ética de situación, la nueva era, el psicoanálisis. Todo eso depende de una norma interna para tomar decisiones que tienen que ver con la moral. Al final de la historia nosotros no vamos a poder depender de nuestras impresiones, nuestras emociones, nuestras intuiciones, sentimientos y razonamientos. Tendremos que vivir por una así dice Jehová. Para eso tenemos que conocer la Escritura. Ahora hablemos un poco de la meditación cristiana, la genuina. Porque ya hemos visto, la idea de vaciar la mente es falso. Satanás tiene una falsificación para todo lo que Dios tiene verdadero. Entonces tiene que haber una meditación verdadera. Ahora, mis hermanos y hermanas, es extremadamente peligroso vaciar la mente y no llenarla. Ustedes conocen el pasaje en Lucas 11, 24 al 26, donde dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, ¿ve? Porque se vació, pero no se volvió a llenar. Volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y puesta en orden. Encuentra el cerebro vacío, limpiecito. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peor que él. ¿Ven la relación con el espiritismo? Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mis hermanos y hermanas, la meditación bíblica no consiste en vana repetición de una palabra, ni el vaciar la mente. Significa llenar la mente con las promesas y las memorias que se hayan escritas en la palabra de Dios. En la meditación cristiana el cerebro está activo, está involucrado, razonando, pensando, reflexionando, meditando. No está en neutro, no es un nulo, no es un vacío. El propósito de Dios no es vaciar la mente para escuchar la voz de Dios. El propósito es llenar la mente con la palabra de Dios. Ahora es cierto que muchas veces nosotros tenemos un obstáculo grande a la meditación sobre la palabra, por el ajetreo de la vida. La hermana White dice en el libro El Hogar Cristiano, página 473, en esta era del mundo existe un afán de placeres que no tiene precedente. Por doquiera prevalecen la disipación y una prodigalidad temeraria. Las muchedumbres ansian divertirse. La mente se vuelve trivial y frívola porque no se acostumbró a la meditación ni se disciplinó en el estudio. El ajetreo de la vida impide que nosotros entremos en un estado donde podamos en realidad llenar la mente con las cosas de Dios. Sigue diciendo la hermana White, un sentimentalismo ignorante es cosa corriente. Dios requiere de toda alma que sea culta, refinada, elevada y ennoblecida, pero con demasiada frecuencia toda realización valiosa queda descuidada en favor de la ostentación de las modas y el placer superficial. Ahora voy a darles algunas claves
antes de leerle varios versículos de la Biblia y del Espíritu de Profecía, algunas claves de cómo practicar la meditación cristiana. Porque de nada vale sencillamente decir que debemos llenar la mente, pero necesitamos tener ciertas técnicas. Número 1, el mejor tiempo para meditar es temprano por la mañana. Bueno, no diría a las 3. Pero temprano antes que comience el bullicio y el ajetreo de la vida. Segundo, escoja un lugar callado, cómodo, pacífico y bien iluminado, porque van a tener que leer la Escritura y no pueden leer la Escritura a oscuras. Así que en primer lugar es el tiempo, cuando hay silencio y no ha empezado el ajetreo de la vida. Tendremos que levantarnos un poco más temprano y acostarnos un poco más temprano para que eso sea una realidad. Y debemos buscar un lugar tranquilo y callado. Pueden poner inclusive música suave de trasfondo, pero que no sea reggaetón, ni rock, ni ninguna música suave. Luego escoja un versículo o un pasaje sobre el cual va a enfocar sus pensamientos. Escoja un pasaje, un versículo de la Biblia. Voy a meditar sobre este versículo, voy a meditar sobre este pasaje. Ore para que el Espíritu Santo le pueda ayudar a concentrarse en el versículo o el pasaje que está leyendo. Es decir, la forma de concentrarse no es repitiendo una palabra 20,000 veces. La forma de concentrarse es orándole al Espíritu Santo para que nos ayude a concentrarnos. El siguiente punto es lea el pasaje, concentrándose en lo que está leyendo y poniéndose en la situación que describe el pasaje. Permítame leerles esta cita de la hermana White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 307. Necesitamos espaciarnos en las garantías de la palabra de Dios, manteniéndolas ante los ojos de la mente. Sigue diciendo, punto tras punto, día tras día, repitamos vez tras vez las lecciones que allí se dan, hasta que aprendamos la relevancia y la importancia de ellas. Vemos un poco hoy, y con meditación y oración vemos más mañana. Y así asimilaremos poco a poco las bondadosas promesas hasta que finalmente podamos casi entender su significado pleno. A ver si podemos apagar la musiquita. Ya tuvieron un buen ejemplo de la clase de música que podemos usar. No está mal cerrar los ojos y repetir en la memoria la escena que estamos estudiando. Si su mente divaga o se desvía, no se frustre, reenfóquese. Y luego entonces pongamos en práctica lo que estudiamos o sobre lo que meditamos esta mañana. Yo les voy a dar un ejemplo de esto. Cuando yo enseñaba teología en Colombia, y me ha pasado en otras ocasiones, pero esta ocasión fue especialmente impactante. Una mañana yo estaba meditando sobre la vida final de Jesús, como dice la hermana White, 1 hora de reflexión. Y estaba meditando específicamente en un versículo donde cuando estaban maltratando a Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en mi mente pues yo me puse en la situación, la mente activa, a base de lo que dice la Biblia, no inventando, sino a base de lo que dice la Biblia. Bueno, me fui a la clase era a las 7 de la mañana, y en la primera clase tuve un alumno que era supremamente problemático, estaba atrás con otro alumno, estaban hablando y riéndose. Y yo entonces los miraba y dejaban de hablar.
Y luego empezaba a enseñar la clase y otra vez ahí riéndose y hablando. Y le debo ser honesto que poco a poco se me fue subiendo la sangre a la cabeza. Fue una falta de respeto. Y finalmente, después que pasó varias veces, yo estaba a punto de pegarle su buen insulto en frente de todos los alumnos. Y cuando estaba a punto de decir algo, a través de mi mente pasó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De dónde creen ustedes que vino ese pensamiento? De la meditación de la mañana. La meditación impacta nuestra vida. Ahora, permítame leer para concluir esta mañana algunas citas bíblicas sobre lo que es la meditación. Escuchen bien, en la Biblia la meditación significa llenar la mente, no vaciarla. Salmo 119, voy a ir rapidito, Salmo 119, 97 al 99, dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Sobre qué meditó el salmista? ¿Qué dijo el salmista? Oh, cuánto amo tener la mente vacía. No, dijo, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Eso significa vaciar la mente? No, llenarla. Ustedes conocen Josué 1:8, versículo muy famoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En el libro de la ley. ¿Y cuál es el propósito de meditar en la ley? ¿Cuál es el propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el propósito de meditar? Para guardar y hacer todo lo que conforme a lo que está aquí escrito. Significa que la mente está activa en la meditación. Ustedes conocen muy bien el Salmo 1 al 3, casi lo pueden repetir de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿El salmista está diciendo que debemos vaciar la mente y dejarla hueca? No, Señor. Y luego dice el resultado, escuchen, el resultado de meditar en la ley día y noche, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 63:6 es muy interesante, porque nos dice varias cosas. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Dónde? Cuando está acostado, ¿sí o no? Dice el salmista: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, en Dios, cuando en las vigilias de la noche. Y viene la razón por la cual se medita: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El resultado. Salmo 77, 11 y 12 dice: me acordaré de las obras de Jehová. La mente tiene que estar activa para recordar las obras de Jehová. ¿Cómo no? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que debemos meditar ¿en qué? En la palabra de Dios.
Esa es la verdadera meditación. No es vaciar la mente para tener una experiencia mística donde escuchamos la voz de Dios directamente. No, Dios nos habla a través de su palabra. En la oración nosotros hablamos con Él, mientras que en la palabra Él nos habla a nosotros. Salmo 143, 5. Me acordé en los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Por eso la hermana White dice, no tenemos nada que temer al futuro, al menos que recordemos el pasado. En el Nuevo Testamento también tenemos, ustedes conocen 2 Corintios 3, 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿A dónde miramos nosotros la gloria del Señor? Decimos, ay Señor, vacía la mente para que vos puedas ver tu gloria. No. La hermana White dice que debemos cada día pasar una hora reflexionando sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. ¿A dónde nosotros descubrimos las escenas finales de la vida de Jesús? En la Biblia, en los evangelios. Nada de esto es sentarse así, Cristo. Entonces, entras en un trance, Señor, háblame. It's foolishness. Porque te puede hablar otra voz. ¿Cómo sabes si es la voz de Dios o no? Ahí está el problema. Porque lo siento, pastor. Cuidado con eso. Así que cuando Pablo dice, contemplando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, está diciendo, abre la Biblia y contempla a Jesús las escenas finales y te va a transformar la vida. Cuando tú reflexionas sobre las experiencias de Jesús, especialmente al final de su vida, eso va a impactar tu vida porque se va a meter en tu mente. Ahora, permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. La hermana White tenía una expresión que usó muchísimas veces. Memories Hall. Yo lo he traducido al español, que debemos poner la palabra en los recintos de la memoria. Permítame leerles aquí algunas citas. En primer lugar, Juan en la isla de Patmos. En el libro La vida santificada, la sierva de Dios dice, Juan trae a la memoria los maravillosos incidentes de los cuales fue testigo durante la vida de Cristo. ¿Está recordando algo, Juan? ¿O sencillamente está entrando en un trance? No, está recordando las escenas de la vida de Jesús. En su imaginación, nuevamente disfruta de las preciosas oportunidades con las cuales fue favorecido. Y es grandemente confortado. De repente se interrumpe su meditación y alguien le habla en tonos distintos y claros y entra en visión. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo, cuando estuvo en el desierto de Arabia por 3 años. Dice, allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada, la mente está activa, está recordando el pasado, y se arrepintió cabalmente, buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Ahora sí se vació de algo. Dice, vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús tuvo comunión con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Tengo varias citas más, permítame leerles 2 o 3 antes de terminar. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al reflexionar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria.
¿Y qué es gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que transpira una obra de purificación mientras contemplamos a Jesús. Aquí hay otra. Jesús viene para presentar las ventajas y las bellas imágenes de las cosas celestiales, para que las atracciones del cielo se hagan familiares a los pensamientos y que los recintos de la memoria se adornen con los cuadros de la hermosura celestial y eterna. Debemos pensar en cómo es el cielo. Te dice, pero ¿cómo puedo imaginarme cómo es el cielo? Pues lea Apocalipsis 21 y 22, pues. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dio una descripción del cielo y de la Nueva Jerusalén? Para que podamos ir allá y reflexionar sobre lo que será nuestro hogar eterno. En otra cita ella dice, toda liberación, toda bendición de Dios que Dios le ha concedido a su pueblo en el pasado debe mantenerse fresca en los recintos de la memoria. Esto servirá como garantía segura de bendiciones aún mayores y más ricas que están por venir. Las bendiciones de Dios se adaptan a las necesidades de su pueblo. En cortas cuentas, mis hermanos y hermanas, nuestra única seguridad en la crisis final es vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos depender de la ciencia. No podemos depender de nuestras intuiciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. No podemos confiar en lo que dicen los demás. No podemos confiar en nuestros 5 sentidos. No podemos confiar ni siquiera en el sentido común. Porque todas esas son normas antropocéntricas, centradas en el hombre. Toda decisión tiene que ser en armonía con la palabra de Dios. La palabra externa objetiva de Dios. Ese es el meollo de todo lo que hemos hablado aquí. Leo 2 citas para terminar. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y la última cita es el Conflicto de los Siglos, página 11. En su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Es decir, indican si su experiencia religiosa es correcta o no. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Los adventistas se han llegado a conocer como el pueblo del libro. Dios quiera que nosotros no lleguemos a ser conocidos como el pueblo de la experiencia subjetiva. Porque eso tienen todas las demás iglesias. Escuchen bien, esto tiene implicaciones ecuménicas inmensas. Porque la idea de todas estas prácticas es que nos olvidemos de nuestras diferencias doctrinales y nos unamos todos en esta esencia universal, unidad universal. Echemos a un lado nuestra individualidad, nuestros gustos personales y sencillamente nos unamos en un ecumenismo global. Y ustedes saben que eso es lo que está pasando. ¿Sabían ustedes que el próximo año el Papa va a ir a celebrar los 500 años de Martín Lutero?
Hermanos y hermanas, Martín Lutero fue el que trajo la Reforma Protestante y ahora Francisco I va a ir a hablar bien de Lutero. Y los luteranos firmaron un tratado recientemente de que están en vías de reunirse otra vez con la Iglesia Católica. Y podría mencionarle muchas otras cosas que están pasando en el mundo ecuménico. Todo está convergiendo. Pero Dios tendrá un pequeño remanente, fiel a la palabra, que le hará frente a esto. Y Dios tendrá la última palabra. Porque escuchen bien, una minoría con Dios es una mayoría. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que lo que hemos estudiado haya sido de beneficio espiritual para nosotros, para ponernos alerta a lo que está ocurriendo. Que no seamos engañados y que podamos hablar con otras personas, compartir estos mensajes. Están en YouTube ya. Animen a la gente a ir a YouTube a ver estas presentaciones. Mándelas con un link a personas que ustedes conocen, porque de esa manera se prolifera el mensaje, para que el pueblo remanente de Dios pueda saber bien lo que está pasando y cómo protegerse de lo que está ocurriendo, y pronto se intensificará. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? ¿Quieren hacerlo? Vamos a escuchar las notas del piano. Quiero pedirles que se pongan de pie. Han estado sentados mucho tiempo. Yo voy a tener una palabra de oración. No dejemos pasar esta semana nada más como cualquier otra semana. Vamos a compartir estos mensajes con otras personas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Gracias por el espíritu de profecía. Gracias por el glorioso mensaje que tú has dado a este pueblo. Nuestra única protección en el tiempo del fin. Señor, te ruego que tú bendigas estas presentaciones, que puedan alcanzar a aquellos que necesitan escuchar estos temas. Te ruego, Señor, que tú estés con tu iglesia. Si hay personas que están metidas en estas cosas, te ruego que tú las despiertes y las saques de esto. Oramos por nuestros dirigentes a todo nivel de la iglesia. Tienen grandes luchas. Te ruego, Señor, que les ayude siempre a estar dispuestos de colocarse del lado de la verdad. Te ruego, Señor, que bendigas también a los laicos de la iglesia. Esta gran iglesia con 20 millones de miembros en todo el mundo. Oh, Señor, escuda a tu pueblo de estos peligros que nos afrontan. Te pido que bendigas a todos los que están reunidos aquí, todos los que están viendo a través del live streaming de la computadora. Te ruego que tú tomes tu verdad y la grabes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder a nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.